Adelante. Ahí está grabando, estamos grabando. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Voy a hacerte una pequeña introducción. Estamos en la materia de actualización en ciencia y tecnología de la especialización en comunicación, gestión y producción cultural de la ciencia y la tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Y Rodrigo está acá con nosotros. Rodrigo Rodrigo Choveste es investigador de CONICET en el Instituto SINC. ¿Cómo se dice? ¿SINC? ¿Sí? Tenía esa duda. Sync, sync, lo pronunciamos sync. Ok. Sí. Que bueno, ahora nos va a decir de qué se trata el instituto, es una sigla que involucra muchas cosas, queda en la ciudad de Santa Fe, está ahí en Santa Fe, Rodrigo, y es docente de la Universidad Nacional del Litoral. Y su investigación se enfoca básicamente en neurociencia computacional y también en inteligencia artificial. Rodrigo, estudiaste física, ¿no? Después te fuiste al Balseiro, hiciste una maestría que ya nos vas a contar, y después hiciste un doctorado en Alemania y postdoctorado en Inglaterra, ¿no es cierto? Correcto. Sí, Perfecto. sí, Después exactamente. regresaste, por suerte, te tenemos acá en el país y investigás en estas áreas de la neurociencia computacional y que se entrecruzan, ¿no? Con la inteligencia artificial. No es exactamente lo mismo, pero bueno, supongo que los algoritmos están todos como de alguna manera tienen que ver. Y bueno, nos vas a contar un poco de tu trabajo. La idea de esta entrevista es conocerlo a Rodrigo, conocer su trayectoria, conocer un poco más de la frontera de la neurociencia computacional, cuáles son las preguntas que se está haciendo ahora, qué cosas podemos saber, qué cosas pueden resolver, conocer un poco tu trabajo, tu expectativa y cómo es trabajar acá en esas áreas. Y también, bueno, quizás nos podemos dar el lujo también de preguntarle todo lo que siempre quisimos saber sobre inteligencia artificial y no nos animamos a preguntar. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Euge, por recibirme. Es un gustazo. Saludos a los alumnos, a las alumnas que van a estar terminando esto. Bueno, y empecemos quizás porque hay una entrevista muy buena que la recomendamos, que es un podcast de la Sociedad Argentina de Neurociencia que le hicieron a Rodrigo, y ahí contás un montón de cosas, o sea que esa también la pueden escuchar, pero el público de esta materia viene de distintas disciplinas, entonces quisiera empezar como por qué es la neurociencia computacional. Bueno, sí, de paso, como me invitas, Euge, pasamos el chivo no solamente de mi podcast, sino en general el podcast de la sociedad que se Está. llama A Todo Neuro. A Todo Neuro está en Spotify, así que pueden escuchar a distintas personas que tienen cosas recopadas para contar. ¿Y de qué se trata la neurociencia computacional? Hay como distintas ramas de la neurociencia computacional que a veces, digamos, está muy cerca de la neurociencia teórica. Bueno, depende de para qué lado uno agarre, pero básicamente diría que se trata de utilizar herramientas computacionales para estudiar el comportamiento del cerebro, cómo funciona el cerebro, en muchos casos para modelar el comportamiento del cerebro. Y tiene esta palabra computacional entra como en dos lados. Por un lado, el uso de las herramientas computacionales y por otro lado, entender cómo el cerebro computa, si lo pensamos como una analogía muy vaga con una computadora, digamos, cómo el cerebro procesa la información, cómo adquirimos información, cómo la almacenamos, cómo combinamos información que llega a través de nuestros sentidos con esa información que ya tenemos dentro nuestro, en nuestra memoria para tomar decisiones, para movernos, para controlar el cuerpo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, la neurociencia computacional trata de estudiar el cerebro a distintos niveles, desde qué hace el cerebro, cómo lo hace en términos de, digamos, qué algoritmo utiliza, qué herramientas utiliza, cómo se implementan esos algoritmos, esas estrategias a nivel de las neuronas, no sé, qué circuitos las implementan, cómo hacen las cuentas, cómo se comunican las neuronas, etcétera, ¿no? Como hay un nivel neuronal, un nivel de algoritmia o de qué es lo que hace el cerebro y un nivel de qué tareas está resolviendo, de qué manera, qué es lo que está tratando de optimizar, si se quiere. Así que a eso nos dedicamos quienes hacemos neurociencia computacional. Y más o menos, ¿cuándo surge la neurociencia computacional? O sea, o medio desde, es como que desde el Eso principio estuvo bastante, lleva, sí. lleva décadas, digamos. De hecho, digamos,
si uno mira, no sé, el modelo de Hodgkin-Huxley de la neurona, de cómo se propaga el impulso nervioso en el axón hace ya muchas décadas, eso en sí también era, digamos, un trabajo de neurociencia computacional porque trataba de responder principios básicos sobre cómo una neurona individual integraba distintos inputs que llegaban a la neurona y cómo producía una salida. Después, sobre todo en los años 80, empieza esta movida como del conexionismo y de empezar a pensar en el cerebro almacenando información en las conexiones en las neuronas. Después por ahí hay un invierno de eso, porque durante muchos años no había mucho que se podía resolver con redes neuronales artificiales que trataran de imitar el comportamiento del cerebro. Entonces viene como un fuerte invierno de las redes neuronales. Pero después con la aparición de las redes neuronales convolucionales y el deep learning aparece un resurgimiento muy fuerte, más, bueno, muchos otros modelos computacionales que de repente empiezan a poder explicar usando la idea de redes neuronales en donde en las conexiones que se van modificando en neuronas se empiezan a poder resolver tareas muy complejas como las que resuelve el cerebro, empieza a ganar fuerza esta idea de, bueno, es muy posible que el cerebro efectivamente esté utilizando esta estrategia y empiezan a aparecer formas de establecer analogías entre el cerebro y las redes neuronales artificiales para ir avanzando. Por un lado, digamos, se genera un ida y vuelta muy interesante entre la neurociencia y el machine learning, en el cual el conocimiento sobre el cerebro permitió desarrollar muchos modelos de los que hoy en día se usan en machine learning y por otro lado, después, muchos de estos modelos se empezaron a utilizar para poder entender cómo el cerebro resolvía otras cosas que no sabíamos cómo estaba haciendo, ¿no? Entonces, hoy en día hay un loop muy interesante y un área que se llama Neuro AI o como neurointeligencia artificial, que se para ahí en la mitad entre estos dos campos y que como que, bueno, aprovecha conocimiento de neurociencia para mejorar modelos de inteligencia artificial y usa inteligencia artificial para mejorar el conocimiento del cerebro. Y bueno, ese ida y vuelta está muy bueno. Estoy tratando de entender todo porque es un montón de información. Las redes neuronales artificiales serían como, de alguna manera, simular neuronas o capas de neuronas para que uno pueda ponerle un input a esas neuronas, que en definitiva lo que hacen es hacer algo con ese input y tener un output y después pueden procesar información que le entra. Todo eso simularlo en una computadora, como si fuera un videojuego, digamos, de alguna manera. O sea, supongo que no es un Es, videojuego, pero... claro, exactamente, pero lo podemos pensar como, bueno, si en un simulador de vuelo simulamos un avión, hoy en día podemos hacer simulaciones numéricas en una computadora en donde podemos tener simulaciones de neuronas, o sea, modelos computacionales que tratan de imitar, de forma simplificada, por supuesto, el comportamiento de neuronas individuales que luego se conectan en redes Ujú, y al conectarse en redes son capaces de recibir información que podría ser, por ejemplo, simular los estímulos visuales que nosotros recibimos o auditivos, información respecto a una tarea, y tienen el objetivo de generar una respuesta como conjunto de esa red, ¿no? Que podría ser resolver una tarea de, no sé, de percepción visual, una tarea motora, ¿no? Entonces, podemos simular el comportamiento de, aunque sea porciones del cerebro, en términos de estas redes neuronales, para tratar de imitar, ¿no? Qué es lo que estaría haciendo una porcioncita del cerebro humano mientras nosotros resolvemos una tarea. Esa es un poco la idea. me quiero meter también con la inteligencia artificial, que eso que está bastante entretejido, pero antes quería que nos contaras sobre, bueno, sobre cómo estos modelos que vos haces de partecitas del cerebro, por ejemplo, de la corteza visual o de otras partecitas, cómo te puede servir para como simular y aprender más sobre cómo funciona el cerebro y en qué situaciones vos lo has usado. Claro. Bueno, básicamente algo digamos, interesante de la neurociencia computacional es que nosotros
si queremos realizar experimentos físicos sobre el cerebro, todavía estamos bastante limitados en términos de, bueno, eh, a qué nivel podemos registrar la actividad cerebral. No sé, tenemos sistemas como como EEG de electroencefalografía que miden actividad a nivel de la superficie del cráneo, pero muy promediada, de muchísimas neuronas a la vez, o resonancia magnética funcional, en donde vemos actividades de zonas del cerebro, pero digamos, eso es hipergrueso en términos de neuronas. Y después hay sistemas que permiten grabar respuestas de neuronas individuales en el cerebro, pero capaz que algunos cientos de neuronas, en general no en humanos, o en muy poquitos casos muy particulares en humanos. En esos Eh, casos en que le ponen un electrodo durante alguna claro, operación por algún motivo y pueden registrar. exactamente. Sí, o personas que tienen, por ejemplo, epilepsia crónica y entonces tienen que tener algún implante, pero sería en una región muy Claro, particular y demás. sí. Eh, entonces, en muchos casos, resulta que tenemos una idea gruesa de cómo funciona un área, pero no tenemos la posibilidad de, en condiciones experimentales de resolver una tarea, ir y saber exactamente qué están haciendo esas neuronas. Entonces, este tipo de simulaciones nos permiten cargar información básica sobre cómo sabemos que funcionan las neuronas, usar algoritmos de inteligencia artificial para que ese sistema resuelva una tarea similar a la que nosotros tenemos que resolver. Y si tanto el sistema artificial como la persona están resolviendo esa tarea de forma bastante óptima, resulta que en muchos casos la forma en la que la resuelven pasa a ser parecida y entonces de repente estos circuitos se empiezan a comportar de forma muy similar a esa región del cerebro a la que quizás tenemos acceso muy de tanto en tanto, muy lateral y demás. Entonces de repente podemos utilizar estos sistemas como banco de pruebas para ir a testear un montón de hipótesis que no podríamos hacer tan fácilmente entre comillas, eh, en personas o en animales, ¿no? Entonces, bueno, al igual que sucede no solamente en neurociencia, sino en un montón de áreas, no sé, en desarrollo de fármacos y demás, la posibilidad de tener muy buenas simulaciones de lo que sucede en un sistema permite reducir drásticamente la cantidad de experimentos que hay que conducir o poder guiar la búsqueda de experimentos de manera mucho más informada, mucho más eficiente. Entonces nos permite, bueno, eso, terminan siendo fabulosos bancos de pruebas de hipótesis para los científicos. Y en particular, recientemente, el año pasado, ¿no? Publicaste este paper sobre usar modelos de estas redes neuronales para estudiar el autismo, cómo sería, en particular, qué pasaría en corteza visual, ¿es así? Exactamente. Nosotros, bueno, ya desde mi postdoc en Inglaterra, veníamos trabajando con este tipo de herramientas de inteligencia artificial para desarrollar modelos de la corteza visual, donde no solamente la información como que fuera entrada-salida, usando, no sé, redes convolucionales son redes donde entra la información, se procesa y sale, Ujú. sino que estas son redes en donde las neuronas están conectadas todas con todas, como sucede en realidad en nuestro Claro, cerebro, que no es que están todas conectadas con todas, pero digamos que hay un alto grado de conexión entre las neuronas, no son capitas que van claro. propagando hacia adelante. Y ahí habíamos logrado encontrar algo interesante, que era que optimizando una red neuronal para una tarea computacional, simplemente de percepción visual, donde no solamente tuviéramos en cuenta qué es lo más probable que estamos viendo, sino que este sistema pudiera estimar probabilidades sobre lo que vemos, que pudiera manejar incertidumbre, Ujú. em, aparecía en este sistema toda una dinámica en las respuestas que son muy parecidas a la dinámica que se observa en la corteza. Oscilaciones, hay un tipo de oscilaciones que se llaman oscilaciones gamma, respuestas transitorias similares a la corteza. Eso no sucede si uno usa modelos de, digamos, de deep learning clásicos que te dan solamente como una respuesta fija para un estímulo. No hay dinámica y Que sería, entonces a ver, sería tipo, sí.
en el esquema clásico vos tenés una red de capas de neuronas, tenés un input que podría ser, le das una imagen y después Sí. el output sería la actividad de la última capa de neuronas que estaría procesando esa información y que bueno, tendría un primer procesamiento, por ejemplo, podría uno pasar de una luz a se activaron solo estas neuronas y estas no, algo así. Sí, o sea, uno puede mirar de hecho todas las capas y tiene como para esa imagen un número, ¿no? Para cada una de esas neuronas obtiene un número fijo, ¿no? Y eso la gente lo está usando, por ejemplo, para entender las respuestas promedio en las neuronas. El tema es que si le ponemos a alguien un electrodo en la cabeza, no es que cuando estamos mirando algo fijo, nuestras neuronas se clavan en un valor fijo, sino que hay un nivel de variabilidad neuronal enorme, permanente, o sea, en el tiempo y también ante repeticiones de exactamente el mismo estímulo. Si uno graba un montón de neuronas, de hecho, parecería sorprendente cómo puede ser que nosotros tengamos una percepción tan estable del mundo, siendo que las respuestas neuronales son, a simple vista, parecen caóticas, ¿no? Entonces, históricamente en neurociencia lo que se hacía era, bueno, promediar muchos experimentos para conseguir las respuestas medias, y esos promedios de muchos experimentos se pueden mapear con estas redes convolucionales clásicas, pero se te queda fuera toda la dinámica, esto de las oscilaciones que tenemos, la variabilidad neuronal y demás. Y en este trabajo que hicimos en Inglaterra hace unos años y que salió publicado en una revista muy influyente, que es Nature Neuroscience, mostrábamos cómo, simplemente partiendo de un objetivo computacional, aparecían propiedades de la dinámica de la corteza, un montón, que hasta ahora la gente había tratado de explicar por separado, pero nosotros podíamos mostrar que surgían todas juntas como consecuencia de el cerebro estar tratando de hacer eh, inferencia estadística sobre lo que estamos viendo y no solamente predecir qué es lo más probable, sino contemplar la incerteza, tener una distribución de probabilidad sobre qué cosas son posibles en base a lo que estamos viendo. Y bueno, y cuando teníamos ese modelo Hago que un estaba muy paréntesis, bueno, sí, antes de que me cuentes de qué hiciste con ese modelo. Que sí. cuando yo te imagino ahí en tu compu, no sé, en el laboratorio ahí programando, no sé exactamente qué software usás para programar, haces tu modelo, largás la corrida, esperás, ves el output, analizás los datos. En el momento en que, epa, dijiste como, epa, acá hay algo, ¿cómo fue eso? ¿Qué sentiste? Mm. O sea, en realidad ese EPA fueron 4 años de trabajo, Claro, claro. porque, digamos, no solamente, esto no fue solamente decir, bueno, agarramos herramientas de inteligencia artificial y entrenamos este sistema, sino que para lo que nosotros teníamos que hacer, las herramientas no estaban disponibles en aquel momento. Entonces tuvimos que desarrollar estrategias para entrenar esas redes. Esto es, o sea, quienes ahora quizás saben algo de inteligencia artificial, hoy en día se usan paquetes como, no sé, PyTorch y TensorFlow que ya vienen muy preparados y que hacen de todo y qué sé yo. Pero en aquel momento, cuando parece la prehistoria, ¿no? 2000, yo empecé en el 2016 y te estoy hablando como si fuera la prehistoria, Sí, sí, como que los distintos laboratorios tenían paquetes que habían desarrollado cada uno claro. y estábamos ahí ajustando cosas y hubo que, eso fue un proceso iterativo para poder llegar primero a poder desarrollar esas redes. Así que ya estaba muy contento cuando funcionaba eso, digamos, fue el momento que como que decidí que, bueno, ya no me voy a tirar por la ventana porque, ¿no? Pasaba el tiempo en el postdoc y uno empieza a desesperar, como suele suceder. Eh, y, pero cuando vimos todos los resultados juntos y recuerdo en los primeros seminarios de grupo demostrar, nosotros presentábamos los trabajos como en una columna todos los resultados experimentales de cómo se ve la actividad neuronal en distintas cosas, en animales, y ponerlos del modelo al lado y ver el nivel de realismo, todos ahí quedábamos como muy sorprendidos y creo que en ese momento yo sabía, y creo que todos sabíamos, de que había un resultado importante, de que, digamos, iba a haber mucho trabajo por delante, porque publicar en revistas importantes es mucho trabajo, fueron años de iteración y de hacer
infinidad de, llamamos experimentos control, que es para mostrar de que realmente lo que uno dice es por lo que uno dice y no por otra cosa que se te coló por otro lado, que no es una decisión chiquita que tomaste que justo de casualidad tal cosa. Bueno, pero ese momento fue muy lindo y obviamente después cuando salió publicado el trabajo, no sé, súper contento. Estuvo increíble, sí. Sí, fue un cierre muy lindo a esa etapa en Inglaterra. Qué bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, y ahora contanos que lo que me estabas a punto de contar, que creo que era cómo usabas este modelo en particular para el autismo. Claro, porque resulta que en este modelo una de las cosas que nosotros quisimos incorporar fue que, bueno, en nuestro cerebro tenemos distintos tipos de neuronas. Hay neuronas que se llaman excitatorias, que cuando se activan tienden a hacer activar a las demás, y neuronas que se llaman inhibitorias, que cuando se activan tienden a hacer apagar a las demás a las que están conectadas. Los modelos clásicos de inteligencia artificial no hacen esta distinción y, digamos, las conexiones pueden ser positivas o negativas para la misma neurona sin esa distinción. Para nosotros era fundamental incorporar eso y, de hecho, muchas de las propiedades que emergen en este modelo son consecuencia de eso. Y resulta que durante la pandemia, a raíz de este trabajo, bueno, me habían invitado a dar distintos seminarios en distintos grupos del mundo y en un momento estaba dando un seminario para la Universidad de Tokio y una de las investigadoras que estaba en la sala escuchando trabaja en el tema de autismo y sabía que yo en algún momento había trabajado en el tema de autismo allá hace tiempo y a lo lejos cuando En estaba el en Balseiro, cuando estás Bariloche, en claro, Bariloche. Sí. cuando estaba en Bariloche trabajando con Inés. Entonces nos dice, es interesante que este modelo está expresado en términos de excitación e inhibición porque se han observado déficits inhibitorios en personas del espectro autista o más bien en modelos animales del espectro autista sobre todo. Y además, en términos de la percepción sensorial, hay una teoría acerca del autismo que dice que a la hora de combinar información previa con información sensorial actual, las personas del espectro tienden a pesar de menos la información previa y un poco de más la información sensorial actual en este proceso de inferencia del que hablábamos. Ujú, ujú. Entonces es como que, me dice, ¿no pensaron en usar este modelo para probar un poco esto? Y la verdad que fue una idea súper interesante, entonces de hecho fuimos y hicimos eso. Y lo que hicimos fue tomar este modelo que estaba optimizado para esta tarea de percepción, al que lo consideramos como nuestro representante de la población neurotípica o control, Ujú, y le indujimos déficits inhibitorios del estilo que se observan en el espectro autista. eh, y por otro lado, comparamos, bueno, qué pasa a nivel de estas probabilidades si uno pesa de menos la información previa, se llaman las distribuciones a priori, con la información sensorial actual. Y encontramos que las dos cosas llevaban a resultados equivalentes, es decir, que al menos en este modelo de la corteza visual, eh, como que estos déficits inhibitorios podrían dar lugar a una forma de percepción que un experimentador viéndolo de afuera diría, es como si la persona estuviera pesando de menos la información previa. No porque realmente el cerebro esté como buscando hacer esa cuenta, sino que al generarse ese déficit inhibitorio, termina siendo el resultado en términos de la percepción de ese déficit. Y no solamente eso, sino que como te decía, este modelo presenta dinámica y demás, entonces podíamos ir y ver, bueno, y si hacemos eso, ¿qué pasa con estas oscilaciones gamma? Bueno, encontramos estas y estas diferencias y vamos a la literatura y sí, resulta que sí, la gente había observado esto. Entonces es como que uno empieza a atar cabos y a ver cómo quizás estos déficits podrían estar relacionados con un montón de otras cosas. wow. Eh, entonces, lo que está bueno de estos modelos es que permiten in silico ir y probar hipótesis y ver qué consecuencias tienen en un montón de cosas y ver si quizás son las razones que están detrás de un montón de otras observaciones. Eso es muy difícil de vincular porque, por ejemplo, en el caso del autismo, gran parte de la información que tenemos a nivel fisiológico provienen de modelos animales.
Claro. Mientras que la información que tenemos a nivel perceptual son experimentos comportamentales, perceptuales en humanos. Y ahí hay, bueno, hay todo un mundo en el medio, ¿no? Entonces, y bueno, y los experimentos fisiológicos no suelen hacerse en humanos porque son súper invasivos. Así que es como que justo en ese tipo de cosas, en ese tipo de casos, estos modelos pueden ser muy útiles. Por ahora, permiten capturar procesos simples, ¿no? O sea, hay que ser claros de que no es que estamos simulando el cerebro completo de una persona. También sabemos experimentalmente los experimentos de comportamiento y percepción se hacen siempre en escenarios como muy específicos, muy controlados, tareas muy simples. Siempre es muy complejo, tanto a nivel experimental como de simulación, es simular situaciones como de la vida real con una complejidad elevada. ¿No? Pero bueno, es un avance. Y bueno, quería saber como cuando el impacto de este trabajo que fue nada, súper interesante y como que quiero saber como también cómo se relaciona con eso que vos ya habías trabajado, o sea, vos ya tenías un interés en autismo porque en tu tesis de maestría en Bariloche, en el Balseiro, ya habías trabajado en eso. Las preguntas son, la voy a tratar de achicar, o sea, como por qué en su momento y contarnos un poquito de qué habías hecho en la tesis maestría y después qué relación hubo en este nuevo trabajo, porque es de otro ángulo completamente distinto, ¿no? De alguna Sí, manera. sí. Bueno, a nivel del impacto del trabajo, a nivel local tuvo una recepción muy grande. De hecho, fue declarado de interés por el Senado de la Nación, así que estuvimos muy contentos por eso, que nos invita a seguir trabajando en estos temas y de hecho, bueno, continuamos en esta línea. Eh, yo durante la licenciatura y la maestría había empezado a estudiar justamente la percepción sensorial en autismo. En aquel momento, bueno, junto con Inés Amengo del Instituto Balseiro en Bariloche, que era fue mi directora de licenciatura y de maestría. eh, en aquel momento lo que habíamos hecho era tratar de cuantificar en qué medida las personas del espectro utilizan estrategias categóricas o más bien como memoria fotográfica a la hora de recordar, por ejemplo, tamaños de figuras en imágenes. Porque está esta hipótesis de que las personas del espectro tienden a como apoyarse más, o al menos algunas personas del espectro, en un tipo de memoria más bien fotográfica, ¿no? Tienen como algunas personas una increíble memoria del detalle Ujú. de lo que se observa en una imagen, pero como contrapartida, en algunos casos, más dificultades para la abstracción, para formar categorías semánticas y utilizarlas. Eh, pero bueno, muchas veces las descripciones en autismo vienen a un nivel bastante cualitativo a partir de experiencias de la clínica. Claro, Entonces, queríamos diseñar un experimento que fuera no invasivo y que pudiera cuantificar eso. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un videojuego que los chicos pudieran jugar, donde tenían figuras geométricas en un ambiente muy agradable y colorido. Y básicamente tenían que recordar el tamaño de distintas figuras y volver a ponerlas digamos, con el tamaño que tenían. Entonces, viendo si en los errores tenían como escaloncitos donde marcara que hubieran categorizado en, no sé, mediano, grande, pequeño, qué sé yo, o si había como un error más bien continuo, sin escalones, ver si estaban usando una estrategia tipo fotográfica o si estaban generando categorías para eso. Entonces en aquel momento, bueno, desarrollamos ese videojuego, salí por el país a medir con mi computadora y estuvo muy lindo porque estuve en distintos lugares del país y conocí chicos y chicas del espectro de todos lados y vi, no sé, distintos centros, distintas estrategias terapéuticas, no sé, distintas realidades en distintas provincias, así que fue súper enriquecedor. Eh, y, y bueno, ese trabajo un poco
quedó ahí básicamente porque después yo me fui al exterior, apenas terminé la maestría me fui a Alemania para hacer mi doctorado después del postdoc, así que cuando volví al país en 2019, este proyecto del que veníamos hablando también fue una manera de como combinar las herramientas que había adquirido estando en el exterior, el trabajo con redes neuronales artificiales y demás, y volver a trabajar con Inés en el tema de autismo y como, no sé, incorporar esas dos cosas. Así que eso Wow. estuvo muy lindo. Está bueno, ¿no? Sí, es como redonda la historia, no sé, me parece re interesante que haya sido así. No sé, todo tiene que ver con todo igual, ¿no? No es casualidad. Sí. Sí, no es casualidad y fue, digamos, fue un lindo proceso y bueno, es un desafío seguir trabajando en ese sentido, ¿Y, pero y sí, es actualmente seguís satisfactorio. esa línea o qué otras líneas hay en tu Sí, equipo? ahora, bueno, como investigador, en los últimos años me estuve concentrando en hacer crecer mi propio equipo, ¿no? Ahora tengo ya 4 estudiantes doctorales a mi cargo y Wow. trabajando en distintos temas, algunos y algunas en neurociencia, otros en temas más propiamente de inteligencia artificial aplicada a otras áreas, como imágenes médicas, como que sigo vinculado a esos temas, pero quizás más en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Y en una de las líneas estamos buscando justamente poder desarrollar modelos más complejos que expliquen ahora tareas perceptuales más complejas y además que nos permitan simular múltiples áreas del cerebro simultáneamente a la hora de resolver esas tareas. Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, con una de mis estudiantes, que se llama Josefina Catoni, que empezó a hacer el doctorado en nuestro grupo el año pasado. Ella también es física de la UBA, así que siguiendo un camino similar al mío, bueno, ahí estamos trabajando para poder entrenar modelos más complejos, capturar procesos más complejos y ver si nos podemos ir acercando cada vez más no sé, a situaciones más reales. Claro. Y estas, dijiste que hacías algo de aplicaciones en salud y en la entrevista, en el podcast de A Todo Neuro, también te escuché hablar de justicia algorítmica. ¿Puede ser? Ujú. ¿Qué es la Sí, justicia sí, algorítmica? sí. Sí, la justicia algorítmica o equidad algorítmica, fairness en inglés, es un tema muy importante en este momento porque habla de, bueno, como saben, empezamos a utilizar algoritmos de inteligencia artificial en básicamente todos los aspectos de la vida. Empezaron a entrar en todo, ¿no? Y, y algo que no está garantizado es que estos sistemas funcionen igual de bien para todo el mundo. Entonces, ustedes saben que estos algoritmos aprenden de los datos que uno les entrega y los datos no son para nada representativos de las poblaciones. En general, por ejemplo, las grandes bases de datos que se usan para entrenar estos sistemas provienen de países del norte, con sus propias características poblacionales. Es muy caro generar bases de datos, entonces, por ejemplo, en Latinoamérica no tenemos tantas buenas y grandes bases de datos. Y resulta que cuando los datos que uno usa para entrenar un sistema están desbalanceados, suele suceder que el desempeño de estos sistemas es dispar en distintas subpoblaciones. Por ejemplo, un sistema de, no sé, detección de una patología podría no ser igual de bueno detectando esa patología en hombres que en mujeres, o en personas de color que en personas blancas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un área dentro de la inteligencia artificial que busca auditar estos sistemas y generar estrategias de mitigación o directamente de desarrollo de sistemas que sean más justos, que sean más equitativos en términos de su desempeño. Y en ese sentido, en el SYNC, una de las líneas de trabajo es esa, y junto con Enzo Ferrante del instituto, trabajamos en esa línea en vinculación con el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.
Eh, yo dirijo el doctorado de María Agustina Richilara, que trabaja en el Departamento de Informática del Hospital Italiano, Ujú. y Enzo también dirige a Candelaria Mosquera, también del hospital, y es codirector de María Agustina, porque esa nos parece una colaboración súper interesante, porque el Hospital Italiano desarrolla sistemas de inteligencia artificial para asistir al diagnóstico en distintas patologías. El Hospital Italiano tiene un departamento de informática muy grande, de más de 200 personas. eh, y bueno, en este momento es opcional para los profesionales de la salud, en algunas áreas, poder mirar la opinión de un sistema de inteligencia artificial si quisieran hacerlo, pero Wow. aparte se generan datos y se etiquetan datos. Entonces, eh, bueno, estar cerca de ese desarrollo está muy bueno, y además que personas del departamento puedan continuar su formación. eh, María Agustina es bioingeniera y está haciendo su doctorado con nosotros, justamente en el tema de equidad algorítmica, verificando que, por ejemplo, en el caso de detección de melanoma, bueno, ver cómo funcionan estos sistemas en función del color de piel de la persona. Porque las grandes bases de datos, de vuelta, vienen del norte con distribuciones de tonos de piel que no son los nuestros. Sí. Eh, entonces no es trivial de que vayan a funcionar de igual manera para las tonalidades de piel nuestras o para los equipos con los que se toman las imágenes, por ejemplo, en Argentina. Entonces, bueno, evaluar en qué medida, digamos, cómo funcionan y si funcionan de manera subóptima en distintas poblaciones, cómo podemos mitigarlo. Ya de por sí, auditar esto no es sencillo. Muchas veces uno no tiene la información demográfica anotada sobre el tono de piel de la persona, y a partir de una foto no es trivial estimarlo, ¿no? ¿Cómo tomaste Entonces, la foto, brillo, momento, luz? O sea, no es tratable, no es exactamente, trivial. claro, en condiciones ideales se toma una imagen con un aparato especial en la Claro, cara interna del brazo, de manera tal de como descartar cuestiones como tomó sol, no tomó sol, no sé, claro. más las condiciones de luz y demás. Entonces, uno de los temas es que las bases de datos están desbalanceadas. El otro es que no contienen la información demográfica que necesitamos para poder auditarlos muchas veces. Entonces hay que estimarlo. Y poder estimar esa información es un desafío tecnológico en sí mismo. Igual Eh, o sea, está buenísimo su trabajo, ya es re loco que estemos, eh, que se hayan desarrollado algoritmos capaces de, si uno le muestra fotos, supongo que de lunares, no sé si es así, para Ujú. estudiar melanoma, les mandás fotos de lunares y les decís, estos lunares después desarrollaron, esta persona que tuvo este lunar, después este resultó que era un melanoma. Este, en cambio, no. O sea, uno alimenta ese algoritmo y después le dice, bueno, y ahora te muestro este lunar, decime cuál es la probabilidad de que desarrolle un melanoma o no. Es así lo que hace el O sea, algoritmo. claro, permite detectar en algunos casos si, digamos, si lo va a desarrollar o si esa elección actualmente es benigna o maligna. Wow. Eh, en Pasa que otras tiene estos aplicaciones. errores que vos decís que no, o sea que la probabilidad quizás es buena, o sea, quizás funciona bien el algoritmo para cierta población, pero no para todo el mundo. Claro, porque en general cuando uno entrena los sistemas lo hace como en promedio, ¿no? Y ese en promedio esconde el hecho de que si en tus datos, por decirte algo, solamente el 3% de los datos correspondían a gente de piel oscura, entonces estos sistemas como que tratan de buscar la mejor solución posible para esos datos, y cuando hay un pequeño subgrupo de la población que le está costando explicar, digamos, y puede ganar en promedio sacrificando en un subgrupo, tienden a hacer eso. Con lo cual podría ser de que el sistema funcione re bien para un subgrupo de la población y bastante mal para otro. Y encima en cuestiones como melanoma, la prevalencia de la enfermedad es diferente según el tono de piel. Ah, Entonces ya de por sí, digamos,
cuál es el desempeño deseado, ya es algo que hay que conversar con la comunidad y que hay que pensarlo. Se te planteo un ejemplo como para entender por qué esto de la equidad es como a veces difícil de definir. Si yo estoy en un sistema donde, no sé, para otorgar créditos, ¿no? Créditos bancarios. Entonces, yo quisiera que la probabilidad de darte un crédito no dependa de si tenés piel clara o piel oscura. Quiero que la probabilidad de decir que sí sea siempre la misma independientemente de tu color de piel. En todo caso, te debería depender de tu capacidad crediticia o lo que sea, pero no explícitamente del color de piel. Bien, ahí es claro. Entonces yo podría decir, bueno, eso es ser justo, ¿no? Ahora, si yo voy a detección de melanoma, entonces, si yo sé que para un subconjunto de la población la probabilidad de tener un melanoma es más alta, entonces decirte que sí en el mismo porcentaje de las veces, de hecho, no es lo mejor que puedo hacer, Claro, porque estaría subdiagnosticando en muchos casos y sobrediagnosticando en otros, ¿no? claro, Entonces, resulta que, bueno, el área de equidad algorítmica, justicia algorítmica, tiene esto de que en cada caso hay que pensar cuál es la métrica que tengo que utilizar, claro. hay que ir y involucrar a las personas que lo van a aplicar. Eh, la inteligencia artificial tiene esto de que durante mucho tiempo se llevó adelante sobre todo por desarrolladores del área de la informática que desde ese lugar medio abstracto generan soluciones para un montón de problemas, eh, pero bueno, una vez que llegan al punto del deployment y de ser aplicados en la sociedad, por ahí nos damos cuenta demasiado tarde de que tienen problemas serios. Claro. Entonces es fundamental desde el comienzo trabajar en estos sistemas con bueno, equipos interdisciplinarios, con gente que sabe concretamente sobre el problema en cuestión, sobre qué cuestiones éticas hay que tener en cuenta. Y por eso me parece que está re buena esta colaboración entre el SINC y el Departamento de Informática del Hospital Italiano. Estamos muy contentos con poder trabajar con ellos y con ellas. Me quedo tranquila de que por lo menos ustedes están trabajando en eso, o sea que hay esperanza de Hay, que todos los hay sesgos, mucha gente pensando, hay mucho hay bien. mucha gente pensando en eso. Hoy en día incluso las grandes compañías tienen áreas que, bueno, tratan de atacar estas cuestiones. Se avanza, se avanza. A veces, bueno, es un poco para las grandes compañías a veces es un poco de maquillaje más que nada, pero en general, digamos, por lo menos hay mucha más conciencia que antes de esas cuestiones. Y hay aplicaciones hoy en día de que usan inteligencia artificial, por ejemplo, para diagnosticar o para ayudar al diagnóstico o para algo que te contribuya a la salud mental o a trastornos de salud mental. Bueno, o sea, hay trabajos, podríamos decir, tipo prototipos. O sea, hay papers Ujú, en los cuales muestran que es posible con cierto grado de eficacia diagnosticar ciertas patologías. Es difícil por ahora llevarlo a la clínica. ujú, Una de las cuestiones es que estos sistemas son muy sensibles o sea, los datos provienen de distintos sitios de adquisición, tomados con distintos equipos. Las señales neuro en general son bastante ruidosas y entonces, digamos, aun si funcionan bien en estas bases de datos bastante controladas y homogéneas y curadas, es después difícil llevar eso al ambiente clínico y todavía hay bastante trabajo por hacer para, en particular en ese caso, llevarlo a la clínica. Diría que hay bastante trabajo para hacer para llevar cualquier sistema de inteligencia artificial a la clínica. Por eso en muchos casos por ahora son como herramientas de consulta opcionales. ¿No? Uno siempre en el ámbito médico tiene que garantizar, primero, no hacer daño, ¿no? bien, Entonces, estar muy seguros de que estos sistemas realmente aportan, que están súper auditados, de que van a funcionar bien en distintos casos, con distintos equipos, para distintos subconjuntos de la población, que no van a modificar sustancialmente, no sé, protocolos habituales en un centro de salud.
hay que tener muchos cuidados, bueno, dónde están las responsabilidades legales, si algo no funciona bien, hay muchas cosas para tener en cuenta. eh, Así que creo que se avanza con lentitud y quizás está bien que sea así. Claro, claro, está perfecto. Bueno, entonces, me das el pie para preguntarte con todas estas cuestiones como de ética respecto a la inteligencia artificial. Vimos nada, en los últimos meses, creo que ya era un tema, pero con ChatGPT y todos estos nada, distintos eh, webs o aplicaciones de inteligencia artificial con las que cualquier usuario sin tener mucha idea puede interactuar y te contestan. Creo que se puso en los medios todo el mundo a querer saber más, está como en boca de todos. Y también se pone en duda esto de si nos va a sacar el trabajo, bueno, todas estas cuestiones que han charlado. Pero antes de meternos en eso, ¿qué pasó cualitativamente que de golpe ya, o sea, pasó algo novedoso desde el punto de vista tecnológico, una innovación o una acumulación gradual que nos permite ahora chatear con este chat GPT o que nos permite hacer estas fotos de lo que sea como muy reales? O sea, ¿qué es lo que sucedió en estos últimos meses que nos permite a todos y a todas, inclusive a los que no somos del palo, poder jugar o interactuar, o bueno, muchos lo usamos para trabajar, la verdad? ¿Qué pasó? Bueno, creo que hay, o sea, hay una combinación de factores que, digamos, se hizo muy visible quizás en estos últimos meses por ChatGPT por el hecho de quizás captó mucho la atención y la imaginación de la gente, pero lo que viene pasando es que, bueno, se conjugan tres cosas. Uno, viste, yo te estaba contando de allá por 2016, cuando trabajábamos cada uno desarrollando sus librerías, y bueno, a partir de 2017, 2018, empiezan a aparecer excelentes librerías digamos, programas paquetes para programar y para entrenar sistemas de inteligencia artificial, sobre todo dos, impulsados uno por Google y uno por Facebook, de uso abierto, gratuito, muy poderoso, que hicieron que de repente, como que, bueno, esa fragmentación que había cambie, se generen enormes comunidades a través alrededor del uso de estas herramientas. Justo antes había habido un avance importante en los algoritmos que permitían entrenar estos modelos, sobre todo con el trabajo no sé, de Yann LeCun y de Hinton, que han ganado premios muy importantes, que posibilitaron entrenar los modelos. Entonces fue los algoritmos, aparece la capacidad tecnológica para entrenarlos, el crecimiento del poder de cómputo que avanza de forma exponencial en el tiempo, y de repente eso hace que en poco tiempo cosas que eran imposibles de calcular, de procesar, se vuelvan posibles. También el crecimiento exponencial en la generación de datos, ¿no? Y todo lo que fue, o sea, el hecho de que hoy en día todos tengamos un celular, un dispositivo en el cual se está generando una enorme cantidad de datos y que se pueda almacenar. Entonces se conjuga todo eso y tenés muchísimos datos, capacidad de cómputo para poder procesarlo, algoritmos, librerías sencillas y una comunidad enorme que creció mucho. Y claro, todo eso genera un avance rapidísimo de los sistemas de inteligencia artificial. Y ya hace unos años que había habido avances muy sorprendentes, cuando empiezan a aparecer, no sé, el primer sistema de inteligencia artificial que le gana a los grandes maestros primero del ajedrez y después del Go, que eran como cosas que es como, las primeras inteligencias artificiales con capacidades suprahumanas. Ujú. Eh, Después cuestiones como, bueno, los autos que se manejan solos, que también empiezan a generar mucha atención. Hace poco el tema de poder calcular, digamos, la forma que tienen proteínas, que era un problema súper difícil de la biología, y entonces eso, digamos, para la biología fue
completamente revolucionario. Quizás para la gente común es como que pasó más desapercibido, pero ya eran elementos que empezaban a advertir de están empezando a aparecer herramientas increíblemente potentes. Cada una en distintos ámbitos. Y eso como que siempre quiero llevar tranquilidad a la gente de que, ojo, que todavía no estamos hablando de un ente que sirve para cualquier cosa, no sé, los humanos podemos resolver casi cualquier tipo de tarea, reutilizando conocimiento de distintas áreas, adaptarnos enseguida a una nueva situación, y los sistemas de inteligencia artificial que tenemos no son sistemas de inteligencia artificial general, sino que son muy específicos para distintas tareas. Por ahora tenemos como si fuera un zoológico de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Parecido a la revolución industrial con las máquinas, que tenemos una máquina para cada cosa que, ¿no? Para resolver una tarea física manual. Hoy en día tenemos un zoológico de herramientas de inteligencia artificial, ahora para resolver tareas, eso sí, más cognitivas. Y ahí es donde la gente por ahí se empieza a asustar un poco más, porque como que estábamos más acostumbrados a que quizás los trabajos que se fueran a reemplazar fueran trabajos más manuales. Eso ya pasó, ya lo conocimos, no sé, la gente salió a romper los telares en algún momento, finalmente nos acostumbramos a las máquinas, y ahora empiezan a aparecer herramientas que, no sé, generan imágenes, generan texto, y es como, uy, ojo que a lo mejor los trabajos que están en riesgo no son los trabajos manuales que pensábamos, sino que empieza a aparecer esta idea de que quizás empiezan a estar en riesgo trabajos más cognitivos. Y bueno, en particular aparece ChatGPT que por este hecho de poder dialogar con el sistema y obtener respuestas, creo que fue algo que cautivó mucho a la gente. De hecho, en su momento, cuando Alan Turing define, digamos, o sea, qué sería una inteligencia artificial, sería básicamente un sistema al que podamos hacerle preguntas y no podamos saber si es una persona o no. Y en este caso pareciera que como que o estamos ante una real inteligencia artificial o quizás tenemos que repensar el test de Turing porque a lo mejor no era la mejor manera de definirlo. Eh, pero bueno, aparece esta herramienta que es, bueno, un chat, un sistema que puede generar texto. Y en ese sentido, creo que de vuelta hay que tener cautela y creo que de los dos lados de la conversación, por distintos motivos, se están exagerando un poco las cosas. O sea, del lado de quienes lo generan, bueno, obviamente hay un interés en mostrar las virtudes de este sistema y pareciera que hay un sistema que realmente tiene una elevada comprensión sobre el mundo y que puede responder nuestras preguntas y que básicamente es un ente artificial autónomo capaz de, bueno, eso, responder nuestras preguntas acerca de las más diversas cuestiones en el mundo. Y en ese sentido, si eso fuese así y completamente así, y pudiera, no sé, generar una noticia periodística, generar un informe, generar un código de computadora que haga tal cosa, uno empieza a decir, bueno, pero entonces puede hacer las cosas que estamos haciendo un montón de las personas, que vamos a hacer las personas. Y del otro lado, por ahí hay una crítica mostrando todas las falencias y todos los problemas que tiene. eh, y creo que la realidad está un poco en el medio. No sé si te sirve explicar un poco de qué es lo que hace ChatGPT, en realidad como Sí, para tener una idea más, sí, no sí, sé, creo que más bajada a tierra de qué podemos esperar y qué no. sí, sí, sí. Eh, ChatGPT está diseñado, son grandes modelos de lenguaje, o pertenece a la familia de grandes modelos de lenguaje, y está diseñado para, básicamente, dado un conjunto de texto, predecir qué es lo que sigue. Es decir, si yo estoy en cualquier contexto de texto y le entrego un cuerpo de texto, bueno, producí cómo continuaría ese texto de manera plausible, o sea, algo que parezca razonable, que parezca lógico. Porque los lenguajes naturales tienen cierta estadística, como el predictivo del celular, aprende que generalmente si yo estoy llegando, generalmente va tarde, capaz, después de llegando.
Ok. exactamente. Llevado a, claro, cuando vos lo entrenaste con todos los textos que tenías dando vuelta en internet, y después ahí podemos charlar de pagándole a quién y con los derechos de quién, pero le diste todo eso en una brutal supercomputadora, no solamente puede predecir un par de palabritas, sino que resulta que puede predecir cachos bastante grandes de texto. Pero a nivel eso, de estadístico y algo que suene plausible, ¿no? Ujú. Entonces, en particular, si lo pones en el contexto de conversaciones, un caso particular es ese, bueno, entonces ante preguntas te va a dar respuestas que suenen medianamente coherentes y en muchos casos van a ser correctas. Pero, digamos, al menos en su versión básica, digamos, no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a una base de datos, responde en función de la estadística de cosas que observó. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que te responde no necesariamente es cierto, Claro. para empezar. Y a mí me gusta la analogía con, ¿viste? Los chicos cuando llegan a cierta edad, tipo 5 o 6 años, no sé, vos sos más o menos de mi generación, recordarás el programa este de Edad y Agrandaditos, ¿te acordás? Sí. Este, que cuando vos hablas con chicos por ahí de esa edad, te sorprende que las respuestas que te dan suenan súper lógicas y coherentes, y vos te quedas como, wow, mira lo que me acaba de decir, pero cuando empezás a rasquetear un poco, te das cuenta de que el chico en realidad no entiende de lo que está hablando, sino que lo que aprendió es justamente la estadística del lenguaje y a darte respuestas del estilo que se esperan ante preguntas como las que le generaron. Entonces, estos sistemas hacen algo muy parecido a eso. Entonces, si vos le pedís un informe, resulta que vio que estadísticamente los informes normalmente tienen referencias, qué sé yo, y te pone referencias bibliográficas. Después vas a buscarlas y capaz que ni existen las referencias que te dio. Eh, Hubo hace poco un caso re interesante que salió en el diario The Guardian de Inglaterra, en donde gente haciéndole preguntas a ChatGPT se había encontrado como referencia con artículos periodísticos de The Guardian, los habían ido a buscar a la página y no estaban. Y contactan al diario porque eran artículos generados por tal periodista. Y entonces el periodista lo ve y le parece súper coherente el artículo y realmente duda de si lo escribió o no lo escribió, ¿no? Porque, o sea, el nivel de imitar la estadística es excelente. Van a buscar los archivos porque no estaban y no lo tenían en archivos y nunca, ellos tienen bueno, un registro muy detallado del historial de las notas y si fueron publicadas o removidas o lo que sea, y los artículos no existían. Entonces, claro, logró imitar muy bien el estilo del diario, el estilo de algún periodista en particular, hacer algo que se ve muy creíble, pero que es completamente falso, porque no fue entrenado Claro. para verdad. Fue entrenado para algo que suene razonable, digamos, para predecir la estadística de las cosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Podemos agarrar esto como verdad y salir a usarlo en cualquier lado y demás, así como está? No, absolutamente no, sería un problema. Ahora, dicho esto, estas herramientas lo que sí pueden hacer es reducir enormemente el tiempo de trabajo para un montón de cosas, del mismo modo que poner un texto en Google Translate a un traductor le ahorra a lo mejor quizás el tiempo que necesita bajó a un 20% porque es modificar algo que, bueno, si yo quiero hoy en día, no sé, escribir un informe sobre la Revolución Francesa, no voy a tomarlo como verdad a lo que me da ChatGPT, pero si se lo pido y después hago una lectura crítica y voy modificando cosas, seguramente voy a ganar mucho tiempo. Wow. Y para lo que es programación, Para lo que es todavía más, programación no es sé, lo increíble. usamos un Yo montón. nunca había usado R y hace poco tenía que analizar unos datos, me bajé el R y le fui pidiendo ayuda y tenía de nunca haber usado R, yo no sé, pero no sé, programo muy poquito, había usado un poquito de Python, un poco de MATLAB, pero de nunca haber usado R, obtuve un gráfico en 3 4 horas. O sea, obtuve varios gráficos, o sea, Sí. analicé cosas sin, no sé, la velocidad a la que hice una tarea que me hubiera llevado quizás una semana o un mes, la hice en 4 horas. Sí, sí, Sí. sí, eso es impresionante. También ahí pasan cosas como que
le quiero graficar tal cosa, qué sé yo, y te da un comando con opciones que no existen, por ejemplo, que suenan completamente coherentes, como que estaría re bueno que tu comando para graficar incluya la opción tal cosa, y entonces te lo pone, pero en realidad no existe. Eh, entonces es como que, bueno, te ayuda un montón, pero tenés que saber un poco de lo que estás haciendo. Ah, Y y acá voy a echar una pregunta que hizo Yelén, una de las estudiantes. sí, Pregunta si vos la usás como herramienta y en qué. yo lo que estoy usando bastante, no es exacta, o sea, cada tanto miro ChatGPT, pero más por curiosidad y para saber en qué anda. Pero una herramienta que uso bastante y muchos de nosotros usamos mucho se llama Copilot, como copiloto. Y, y esta herramienta se integra con los ambientes de programación Ujú, y hacen que dentro del mismo ambiente, cuando vos estás escribiendo, si vos decís, no sé, definís una función para imprimir tal cosa o para hacer, quiero calcular tal cosa, te va sugiriendo cómo sigue el código. A veces líneas enteras o incluso te aparece como en grisecito la función que vos querés definir y le das tab y se completa. Y de vuelta. Por ahí tienes que hacerle cambios muy chiquititos, claro, pero anda súper bien. eh, entonces eso aceleró un montón cuestiones de programación. eh, Más que por ahí ChatGPT, que quizás algunos de los usos que he visto en ciencia que sí están buenos es darle un texto, resumímelo. Digamos, cuando vos le das información ya real, concreta, fáctica, es bueno haciendo ese tipo de cosas. ujú, Digamos, no hay creo que realmente no hay que usarlo como un buscador, pensando que es un buscador porque no lo es. claro, Pero para, digamos, acelerar procesos está buenísimo. Para claro. eso está muy bueno. Me imagino que, bueno, vos das clases pues, para la docencia y todo eso, también hay un montón de docentes y que dicen, ay, ¿ahora qué hago con los exámenes? Vos supongo que das este enfoque, ¿no? De cómo usarla para realmente sirva para algo y que no lo utilicen de una manera que no le están sacando el jugo a esta herramienta. ¿Eso es lo que les decís a tus estudiantes? Sí, en particular, bueno, en ¿O el cómo? curso de Deep Learning por ahí doy otros modelos que no son modelos de lenguaje y no sé, y tomamos exámenes de manera tradicional. Durante la pandemia tuvimos que tomar exámenes de forma virtual. Ahora creo que con ChatGPT sería todavía un desafío mucho más grande. Pero ya, o sea, ya antes de ChatGPT era muy difícil tomar exámenes de manera confiable. eh, Porque, a ver, en muchas de estas cuestiones, más allá de ChatGPT, para casi cualquier cosa hay un foro que te dice cómo hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, para esas cosas creo que no cambia tanto. Si alguien quería antes, no sé, o incluso mucho antes, la gente te entregaba cosas de Wikipedia, o antes, no sé, cuando yo estaba en la escuela había algo llamado Rincón del Vago y la gente iba y sacaba cosas de ahí. O sea que eso es más viejo que, no sé, cambió el nombre Claro, digamos, de la claro, herramienta, pero siempre hubo algo que hacía un poco el trabajo por vos y entonces por ahí no pasa tan por ese lado. Lo que sí me preocupa o me ocupa es o sea, por un lado llevar un poco de tranquilidad a la gente que está pensando de que esto viene o sea, creo que hay mucho de overhyping que hace pensar de que es algo mucho más poderoso de lo que es y que ya mismo va a romper todo. O claro. sea que eso no. Sí pensar que hay una herramienta útil que puede potenciar el trabajo de mucha gente y que también hay cosas que están muy buenas, que por ahí pensarlo como, sé que últimamente se ha integrado a Duolingo, por ejemplo. eh, y entonces, no sé, democratizar el acceso a la educación y que pensarlo en ambientes educativos en los cuales, no sé, la relación docente-alumno en muchos casos es pésima y hay veces que es muy difícil llegar a muchas personas. Y si podés tener un chat que, digamos, ayude a un docente a tener una relación más personalizada en parte de la enseñanza, está buenísimo. Ujú, Eh,
sé, por ejemplo, en libros técnicos, de cosas que avanzan muy rápido, hoy en día es directa, o sea, hasta ahora no es factible traducirlos a tiempo porque para cuando se hizo el libro y se tradujo y qué sé yo, el tema ya quedó obsoleto. Y lo que nos pasa muchas veces en las materias es que los chicos nos dicen, che, ¿y de qué libro puedo leer esto? Y yo le digo, mirá, libros no existen, o sea, te digo de qué paper lo puedes leer, pero, pero quizás estas cosas hagan que de repente pase a ser factible hacer algo que antes no era factible, y ese es un nuevo negocio que emplea gente de Claro. algo que directamente no era posible, ¿no? O sea que hay posibilidades buenas, hay profesiones que sí quizás están más en riesgo, hay que legislar, hay que pensar en qué casos sí aplicarlo, en qué casos no, cómo, hasta qué punto. Rodrigo, te estoy robando más de una hora por ahora, pero te quería hacer una última pregunta en relación a eso. Sé que estuviste en Montevideo en este congreso, ¿no? de inteligencia artificial y que también Ujú. estuvieron charlando sobre esto y hablaron sobre la declaración de Montevideo, ¿no? Ujú. ¿Tenés un ratito para contarnos de eso o la dejo Sí, 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 por picando? supuesto. ¿Sí? No, 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 por supuesto, sí, me parece re importante. Y creo que hubiera estado bueno que tuviera más repercusión. Lamentablemente, a veces como que de vuelta miramos mucho al norte, y quizás esta carta que sacó Elon Musk con otra gente de pausar Ujú. el desarrollo de inteligencia artificial tuvo muchísimo más impacto que la declaración de Montevideo, que creo que en varios sentidos está bastante mejor, porque lo que habla la Declaración de Montevideo, que fue impulsada por expertos y expertas de toda América Latina del área de inteligencia artificial, que nos reunimos en Montevideo por el encuentro latinoamericano. Ahí viene gente que está en América Latina o gente de América Latina que está trabajando en empresas y en universidades afuera. Y la declaración habla de pensar en un desarrollo de la inteligencia artificial desde Latinoamérica para las necesidades de Latinoamérica, eh, de también cuidar del el valor de nuestros datos, no convertirnos simplemente o sea, que no haya una cuestión extractivista de los datos latinoamericanos para alimentar sistemas que sirven necesidades de otros y que después se nos venden a nosotros, ¿no? Eh, y, y se habla de, bueno, porque la carta de Musk y compañía habla de pausar el desarrollo de estas herramientas. Y lo que me parece que tiene más sentido no es detener el desarrollo de la investigación científica, porque si no se investiga, o sea, no vamos a poder desarrollar herramientas éticas si no las investigamos y las desarrollamos. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es en la aplicación y en largarlas al mundo. Claro. Entonces, una cosa es en laboratorio ir probando estas herramientas, por ejemplo, como se hace en temas de salud, y una vez que estamos seguros de que son seguras, de que funcionan bien, de que realmente generan un cambio positivo, ahí vamos y las implementamos acompañadas de una legislación, etcétera. Eh, pero lo que está pasando es que en algunas áreas se están largando al mundo sistemas que todavía no sabemos exactamente bien cómo funcionan, porque aparecen estas propiedades emergentes del hecho de que usaron sistemas muy grandes de muchos datos. Y no hay una legislación atrás que acompañe, no sé, ahora se está dando una discusión brutal sobre el tema de, bueno, estas herramientas se entrenaron con datos de, no sé, por ejemplo, estos foros donde la gente comparte soluciones de problemas de programación. Y ahora a esos mismos usuarios, cuando quieren usar esta herramienta, le están cobrando por usar una herramienta que se entrenó con los datos que ellos pusieron de manera gratuita. O se generan imágenes con personajes reconocidos, no sé, te puede salir una imagen de un Mario, por ejemplo, que claramente usó imágenes con copyright, y ahora vos tenés que pagar para usarlas, pero no le pagaron a la gente no sé, que hizo esas imágenes, o a los fotógrafos que que generaron las fotos con las que se entrenaron. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta de repente del lío que se genera, porque bueno, no hay una legislación clara y no está muy bien pensado eso,
¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Hasta qué medida? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O sea, queremos, no sé, queremos seguir avanzando a sistemas que eliminen trabajos que son muy agradables para la gente, que hacen que la gente se sienta bien. No sé, no estamos eliminando trabajos no sé, de mucha extenuación física, hiper repetitivos, que eran horribles para la gente y que terminaban con problemas de salud tremendos y demás. Estamos empezando o podrían empezar a eliminarse trabajos que la gente era muy feliz haciendo, ¿no? Entonces, ¿queremos eliminar esos trabajos o no? Quizás ahí, en eso, por ahí conviene poner un freno. En qué contextos, no sé. Si es para darle mejor calidad educativa a gente que está en situaciones de mucha vulnerabilidad, a donde no llega bien la educación pública, buenísimo, pero si es para reemplazar el trabajo de docentes en lugares donde lo están haciendo muy bien, como ahí no sé, bueno, toda una discusión que me parece que tenemos que darnos y con una mirada latinoamericana. Así que si les interesan esos temas, los y las invito a leer la Declaración de Montevideo. En la página de Fundación Sadowski está, busquen Declaración de Montevideo de Inteligencia Artificial, porque declaraciones de Montevideo hay varias. Pero hay una en la página, está subida a la página de Fundación Sadowski, así que lectura recomendada si les interesa el tema. La voy a subir al campus también. Pues Buenísimo. ya subí un paper tuyo, el podcast, bueno, la entrevista que te hicimos en la liga, subí un par de cosas. Ah, subí tu web y ahora voy a subir la declaración de Montevideo, que me faltó subir. Así la tienen todos los Buenísimo, estudiantes en el buenísimo. campo. Bueno, yo seguiría charlando, te voy a decir verdad, pero ya me parece que va a ser un montón, 1 hora y cuarto, vamos. Nada, me quedaron un montón de cosas que te quería preguntar sobre, bueno, que sos, estás en esta comisión de federalización en la Sociedad Argentina de Neurociencias, me parece súper importante bueno, también por eso quería que estés en esta materia, hablar de toda la ciencia que se hace en todo el país. Bueno, Maru también entrevistó a de Uruguay porque también hay algunos investigadores de Uruguay, así que eso está bueno también. Bueno, nada, sé que es algo importante y que lo recalcás. Igual también lo pueden escuchar en el podcast que hablas un poquito más de eso. Y me quedo afuera también, quizás si te la hago y la respondes cortito, Sí, como sí, sí. eh, que cómo te interesaste en la ciencia. O sea, quería hablar más de como de tu vida personal y de cómo, pero quizás, bueno, un poco nos contaste de la maestría, del Balseiro y de, bueno, la licenciatura, la maestría, y después, pero antes, el Rodrigo de antes, el más chico, digamos. El ¿Cómo? más chico. Sí. Bueno, mira, en realidad es como que me surgió de forma muy natural y muy temprana. Yo hice, digamos, toda mi trayectoria en la escuela pública, en la universidad pública, y soy de Rosario originalmente. Iba a la primaria en el normal número 2 de Rosario, y en quinto grado empiezan las Olimpiadas Matemáticas Ñandú, que son las Olimpiadas Matemáticas para chicos de primaria. Y la maestra vino a preguntar al aula si a alguien le interesaba participar, y yo en ese momento dije que sí, así inmediatamente, sin consultar a mi familia ni nada. Yo me anoté, me mandé y bueno, me iba bien, empecé a tener viajecitos y demás con las Olimpiadas. Y después participé siempre en, o sea, Olimpiadas de física, de informática, de lo que sea que había dando vueltas. Fui al Poli de Rosario, al Politécnico, que es una escuela que depende de la universidad, donde digamos, tiene estructuras de departamentos parecidas a las universidades, y cada departamento, como el de matemática, el de física, tenía actividades extracurriculares para que uno pueda anotarse y desarrollar los intereses que uno tuviera por fuera de la escuela. Entonces yo me pasaba el día entero en la escuela con todas estas cosas. Así que fue como que fue una vocación que surgió así de chiquito, de siempre ir por ese lado. Me daba bastante miedo elegirlo como carrera. Me acuerdo que estaba ahí en la duda, por ahí sí, como hacer una ingeniería y algo más, no sé, un poco más tradicional. No había nadie en mi familia que hubiera hecho algo así como física, licenciatura en física o algo así, pero me terminé animando y bueno, después yendo al Balseiro, y el resto es, digamos, historia, digamos, pero básicamente fue así.
y creo que está re bueno, si me permitís, comentar esto de las Olimpiadas, Ujú, que se sostienen a pulmón por un montón de gente en escuelas públicas bueno, y de gestión privada en todo el país, que arma estos grupitos y le pone un montón de horas extra para que chicos que tienen esa vocación y chicas tengan ese espacio y puedan encontrar su vocación y su camino. Y es una red enorme. Y hoy en día creo que si agarrás y preguntás en el ambiente científico argentino y en general, ¿y cómo empezaste? Creo que muchísima gente te diría, y yo iba a la Olimpiada de Matemática, iba a la Olimpiada de Física, de Biología y demás. Encontré en esos espacios esa vocación y eso se sostiene gracias al trabajo de mucha gente a pulmón, así que creo que hay que valorar mucho eso y defenderlo, está muy bueno. y qué bien esa maestra que te invitó a sumarte ahí, ahí Sí, sí, muchísima gente que a lo largo de los años bueno, fue formando esos talleres. Encima es un ambiente re lindo porque cuando después ya pasaste, volvés como ex olímpico y das una mano entrenando a las nuevas camadas, se genera mucho eso. Es como algo similar al ambiente, digamos, del deporte amateur, pero para quienes nos gusta la ciencia, ¿no? Entonces son como realmente como clubes de ciencia y están buenísimos bueno, así que Genial. de ahí va el agradecimiento para toda esa gente que hace posible que eso exista. Bueno, bueno, entonces damos por terminadas. ¿Algo que quieras agregar algo más? Esto, te van a escuchar estudiantes de comunicación de la ciencia, quizás les quieres decir algo más, algún mensaje, algo que no te haya preguntado y quieras Eh, aprovechar. Lo que aprovecho para pasar el chivo de la Sí, carrera que te había bien. Ah, comentado al cierto, cierto. principio. Sí. Eh, este año en Santa Fe se dio algo muy curioso que se abrieron simultáneamente dos carreras referidas a lo que es inteligencia artificial, la ingeniería en inteligencia artificial, que es la primera en una universidad pública en la Argentina, y la licenciatura en ciencia de datos. Así que es algo que está creciendo muchísimo en Santa Fe. Hay récord de alumnos. Está explotada la matrícula de gente con estas cosas. Y bueno, contarles un poco eso porque quizás se sabe más de estas cosas que pasan en la capital o en el AMBA, pero que también en las provincias y en el interior del país hay una movida científica interesante y de desarrollo tecnológico que Santa Fe está bueno. está con un montón de cosas. Santa Fe pican Estamos a full, punta, hacen de estamos todo. a full. Sí, sí. Estuve en el IBR en Rosario hace poco, flashé, Te vi en las redes ahí, sí, 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 buenísimo, flashé, buenísimo que hayas flashé. podido visitar. No, Está no, bueno. amé, amé y bueno, me queda pendiente ir a la ciudad de Santa Fe. Además quiero, nada, tengo un montón de cosas para hacer en Santa Fe. Tengo que volver. Sí, 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 tendrías que venir, te vamos a recibir con mucho gusto, así que a fin de año tenemos las jornadas de inteligencia artificial del litoral, que es nuestro gran como congreso de inteligencia artificial. Así que podría ser un motivo para que te acerques. Bueno, bueno, voy a tratar, voy a ir a chusmear. Está muy tentador todo lo que hacen, la verdad. Y Rodrigo, mil gracias por tu tiempo, por la pasión que le pones a tu trabajo, por comunicarlo, porque me parece que es súper importante que sepamos todo lo que se hace en nuestro país. Y bueno, en este tema en particular de la neurociencia computacional y la inteligencia artificial, que es complejo y a la vez está cerca y como que a todas las personas nos toca en alguna fibra y lo contás y lo explicás, hermoso. Mil gracias. Muchas gracias a vos, Euge. Un gusto, como siempre, charlar con vos. Y bueno, saludos allá a la gente de la carrera. Bueno, voy a dejar de grabar. Dale. Chao.